Bienvenidas a Perspectivas Jurídicas, este espacio donde estamos con la compañera Efani y su servidor Samuel Venegas. Hoy tenemos un tema fascinante y algo controvertido, el concurso de delitos. ¿Qué es? ¿Cómo se regula? ¿Y qué es realmente justo y eficiente en la práctica? Si alguna vez se han preguntado qué pasa cuando alguien comete varios delitos y a la vez, o cómo se decide qué penas se aplican, este es el justo momento para indagar en todo esto y así que tomémonos un tiempo y vamos a conocerlo. Bueno, para un poco para poner las bases de cómo funciona este concurso de delitos, nos vamos a fijar en el artículo número 65 del Código Penal, en el cual nos dice qué es cuando una o más personas lo hacen, cuando implican uno o más delitos. Eso suena bastante claro, pero en la práctica donde comienzan los matices. ¿Qué pasa si una acción afecta a varios bienes jurídicos o si trata a varios actos aparentemente desconectados con una relación subyacente? ¿Cómo hacemos para distinguir este concurso real versus a uno ideal y las figuras que van involucradas en todo esto? Sí, y aunque realmente el sistema parece realmente diseñado para ser proporcional y para mantener ese tipo de equilibrio entre las cosas que suceden y cómo las pueden controlar, realmente no siempre es así, pero vamos a ir por partes hablando de esto. Ok, comencemos, me parece perfectamente bien. Vamos a empezar con el artículo número 66 que regula el concurso real. Esto ocurre cuando una persona realiza dos o más acciones que infringen una o varias normas penales. Sí, de hecho, un ejemplo claro sería, por ejemplo, cuando alguien, digamos, no sé, él entra a una tienda y asalta esta tienda, pero al intentar escapar, por ejemplo, en su vehículo atropella a un peatón. Entonces, esta es una cadena de delitos que se va haciendo un poco más grande y así continúa. Claro, aquí entra una limitación muy importante que es el tiempo máximo del cumplimiento. La ley establece que no puede exceder el triple de la pena más grave, con un tope de 30 años. Si uno de los delitos supera los 20 años de pena, ese límite puede llegar a 40 años. Sí, porque realmente, por ejemplo, los asesinos en serie, digamos, es muy normal que, por ejemplo, matan, no sé, a 5 o 10 personas, pero realmente solo reciben, no sé, 40 60 años de cárcel, que lo mismo se le daría a una persona que solo matase a una. Entonces, realmente, ¿qué estamos pensando en esto? O sea, ¿tú qué opinas? Exactamente, me parece que es un arma de doble filo en el caso de que evita castigos desmesurados. Imagínate, como dices, un asesino en serie. Si le vamos a cargar cada uno de estos asesinatos como por la pena máxima y este asesino en serie tiene 10, 15, 20 asesinatos, eh, sería una pena desmensurada. Por otra parte, como lo mencioné anteriormente, es un arma de doble filo porque puede dar la impresión de que al cometer múltiples delitos, hay un descuento, por así decirlo, en términos en cuanto a la pena. Sí, porque es que realmente si lo piensas, volvemos a otro ejemplo. Digamos que alguna persona le mete, por ejemplo, incendia un lugar y una casa, digamos, empieza o con algo pequeño, no sé, esta persona quiso incendiar, no sé, un bosque, digamos, y por accidente o a propósito, este bosque también incendió una vivienda y esta vivienda al incendiarse también causó daño físico a las personas que estaban adentro. Entonces aquí empezamos un poco a jugar con el artículo 67 que realmente regula esto, este concurso de ideas, pero es muy técnico, la verdad. Entonces, realmente, ¿qué estamos pensando más? Si las lesiones al lugar o si las lesiones a los habitantes como tal. Claro, eso es muy buen análisis. En este caso, la regla que se impone es que se aplica la pena más grave y aumentarla en un tercio. Pero, ojo con esto, eh, este aumento tiene un límite, ya que no puede superar la suma de las penas que se hubieran puesto por separado. A mí en lo personal no sé si me parece suficiente, pero realmente a ti, por ejemplo, ¿te parece suficiente el hecho de que realmente, pongámoslo en palabras sencillas, estemos pesando el delito mayor? O sea,
sí, lastimó a los habitantes, pero también hubo, por ejemplo, en lo que te mencionaba, también hubo un daño ecológico, por ejemplo, también hubo daño a la propiedad si estas personas habitaban digamos, en un edificio, en una vivienda que no les pertenecía a ellos, que era alquilada, por ejemplo. Si bien el daño mayor es a los habitantes, también hubo daños aledaños, perdón, sí, daños, digamos, por acción. Laterales. Exacto, que realmente no fueron, o sea, sí son tomados en cuenta, pero realmente no se les da el lugar que se deberían dar porque solo están priorizando al delito mayor, que es, pues obviamente, el dañar a los habitantes de la vivienda. Claro, depende mucho del caso. En situaciones donde la acción tiene múltiples consecuencias graves, como la pérdida de vidas, la destrucción de propiedades, como anteriormente lo mencionaste, el incremento podría quedarse muy corto en cuanto a mi opinión. Aquí también entra un poco el artículo 68 que nos habla del delito continuado, que nos habla un poco de la dualidad del delito continuado y del delito en masa. Un delito continuado se da cuando alguien bajo un plan, perdón, comete varias acciones similares. Por ejemplo, un estafador que se usa a sí mismo como método para engañar personas. Claro, aquí la pena se aplica hacia el delito más grave, pero incrementa hacia. Incluso se puede, como anteriormente se había mencionado, se puede aumentar hasta un tercio en la forma que se reconoce que hubo este castigo y que no fue algo impune. De esta manera se busca penar con el delito más grave. Sí, pero en cambio, por ejemplo, cuando son delitos en masa es un poco diferente, porque se aplica cuando las múltiples infracciones son consideradas individualmente, que no son un delito por cuantía, pero al sumarlas sí lo son. Por ejemplo, como pequeños fraudes que en conjunto generan un gran prejuicio económico hacia alguien más o hacia un grupo de personas en específico. O claro, visto desde este punto de vista, surge otra cuestión. ¿Es justo tratar pequeños fraudes acumulados como un gran delito, como una gran estafa? ¿O se corre el riesgo de minimizar el daño de cada pequeña infracción, por más mínima que parezca? ¿Qué es lo que opinas? Creo que es bien complicada esta dualidad porque el delito en masa y el delito continuo, si bien van como muy de la mano, también son dualidades totalmente diferentes. Entonces no podemos como decir castigar, es bien complicado castigar solo al que hizo el delito más grande, pero tampoco podemos como justificar a alguien que solo ha hecho delitos como muy pequeños, la verdad. Ok, claro. En conclusión, podríamos decir de que el concurso de delitos busca equilibrar de una manera proporcional eh, y justificada, pero hay ciertos matices en los cuales podemos sentir de que está limitado estas penas máximas. Como anteriormente lo mencionábamos, es con el fin de no dar penas desmensuradas, pero se siente un poco corto, a mi parecer, como lo mencionaste con ciertos delitos graves, en este caso, al ser masacres, asesinos en serie, de que se ve disminuida la pena. Sí, porque realmente, si bien estos delitos, como decíamos, como te decía anteriormente, si bien no podemos justificar como a una persona que ha hecho varios delitos chiquititos, digamos, porque siempre son delitos, tampoco podemos justificar a una que solo haya hecho un delito, pero qué tal que ese delito fue asesinato. Entonces, es como dualidad, era lo que te decía, porque si bien el delito, ¿cuál sería la continuidad ideal de estos delitos? Porque ¿qué podemos hacer nosotros entonces? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para evitar o para minimizar el daño causado a múltiples víctimas, por ejemplo? Claro, el sistema plantea más preguntas que respuestas muchas veces, pero nos gustaría escuchar la opinión de nuestros oyentes. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que ven como una solución? Dejemos esta pregunta abierta para la siguiente ocasión que tengamos aquí a reunirnos y tengamos este pequeño espacio. La verdad es de que fue un gran placer haber contado con tu presencia, Stephanie. No sé si tienes algo más que añadir a este pequeño espacio
y los esperamos la siguiente semana. Pues añadir como tal no, solo sí decir, como tú lo mencionabas antes, que muchas veces el sistema nos deja más preguntas que respuestas. Entonces es bien complicado para nosotros intentar hacer siempre análisis críticos cuando son más las preguntas que nosotros nos hacemos que las respuestas que nos da el sistema. Entonces necesitamos realmente tener una mente muy crítica nosotros como ciudadanos y en general las personas que imparten la justicia para poder equilibrar esta balanza de la justicia de las víctimas, pero también el derecho del victimario. Perfecto. Esto es todo por parte del grupo número 4. Los esperamos nuevamente en perspectivas jurídicas. Solo recordarles que sus servidores somos Antonio Vanegas Elvir, con el número de cuenta 32 35 11 13. Y yo soy Efani Mateo, número de cuenta 32 11 208 Feliz y ya, noche. muchas gracias.